5. 7:38 minutos. Víctor Gómez Casanova. Buenos días, Julio. Buenos días a todos. A mí, con respecto a lo del discurso de anoche del expresidente Leonel Fernández, lo que más me preocupa como dominicano, como legislador y como dirigente político ante esta situación es que el presidente Leonel Fernández, sin decirlo, colocó el proceso de reforma constitucional en el antedespacho de los jueces del Tribunal Constitucional. Leonel Fernández sabe que perdió el juego político de la reelección. Entonces viene a llevar el proceso a un orden de cuestionamientos jurídicos basados fundamentalmente en su oposición política a la reforma constitucional por la reelección de Danilo Medina. Leonel Fernández sabe que ante la actual coyuntura política, una reelección de Danilo Medina equivale a su desaparición del escenario político dominicano. Leonel Fernández sabe que una reelección de Danilo Medina sin el apoyo de Leonel Fernández, como a todas luces se presenta el actual escenario, sería sacarlo definitiva y completamente tanto de su liderazgo a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana como de sus posibilidades políticas dentro de la sociedad. Entonces, presenta una serie de cuestionamientos desde el punto de vista jurídico que, al decirlo públicamente en una cadena de radio y televisión, lo condenan a mantener esa posición de cara al Tribunal Constitucional. Cuando él habla de que la ley especial de convocatoria para la Asamblea Revisora necesita de la aprobación de las 2/3 partes y que no puede ser una ley de mayoría simple, está cuestionando jurídicamente el proceso. Cuando él habla de hacerse una reforma para beneficio propio del presidente de turno, cuestiona en cierto modo lo que es el proceso de reforma que establece la propia Constitución de no hacerlo en beneficio propio. Cuando el presidente habla de que no puede ser un capricho la reforma, de que tiene que ser sobre la base del diálogo y del consenso, y deja entrever su calificativo a Danilo Medina de un Trujillo del siglo XXI, y cuando en la parte final de su discurso, de manera indirecta, le llama deshonesto, cuando dice que un hombre que oculta lo que piensa o no se atreve a decir lo que piensa no es un hombre honrado, evidentemente que Leonel Fernández está demostrando impotencia, está demostrando incapacidad política para frenar el curso de los acontecimientos, y entonces se traslada al cuestionamiento jurídico que, sin lugar a dudas, yo, a partir de su discurso anoche, reitero que veo este proceso terminando en la interpretación de 13 hombres y mujeres que conforman el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Me pareció una jugada política muy provechosa y conveniente para él cuando argumenta que como el pueblo es el soberano y que como los reeleccionistas fundamentan su interés de modificar la Constitución sobre la base de la alta popularidad del presidente Danilo Medina, que entonces sea el pueblo que decida y que se vaya a un referéndum. Pero yo no sé si ustedes se han dado cuenta que los reeleccionistas le han sacado el cuerpo al referéndum. Independientemente de que hay juristas de la talla del doctor Eduardo Jorge Prats, un abogado constitucionalista, para mí uno de los mejores de nuestro país, pero también Nacef Perdomo y también, por ejemplo, Cristóbal Rodríguez Huertas y Carlos Olivares y una serie de juristas señalan que el referéndum aprobatorio no es necesario en cuanto a lo que establece la propia Constitución. No menos cierto es que en términos políticos, al que más le convendría el referéndum es al propio presidente Danilo Medina. ¿Por qué? Porque legitimaría el proceso de reelección y además acallaría
Es decir, pondría un tapaboca en quienes, como Leonel Fernández anoche, cuestionan el proceso de su reelección o de reforma constitucional por no contar con el referéndum. Imagínense ustedes un referéndum donde la población vote a favor de que Danilo Medina se pueda reelegir, pues prácticamente eso deja sin argumento, sin ningún tipo de argumento, a quienes cuestionan o a quienes se oponen a su eventual reelección. Pero ¿qué pasa? No podemos perder de vista lo siguiente. No es lo mismo un posicionamiento en las encuestas y un nivel de aprobación de su gestión cuando se compara a Danilo Medina como ente político versus 3 o 4 contrincantes o 3 o 4 retadores como candidatos a la presidencia de la oposición. No es lo mismo el posicionamiento de Danilo Medina cuando usted hace una encuesta y le pregunta ¿por Danilo Medina o Miguel Vargas? ¿Por Danilo Medina o Luis Abinader? ¿Por Danilo Medina o Kiki Antún? ¿Por Danilo Medina o Guillermo Moreno? ¿Por Danilo Medina o Eduardo Estrella? O ponerlos a todos ellos juntos en una boleta, no es lo mismo que cuando usted señala reelección presidencial, sí o no. Porque ahí no se estaría votando por el candidato de su preferencia. Ahí usted estaría votando por lo que le conviene. Y evidentemente que todos los candidatos de oposición se inclinarían y trabajarían para mandar a votar no, porque nadie en sano juicio y hablando de manera responsable puede negar que para nosotros que estamos en la oposición, el peor candidato que pudiera presentar el Partido de la Liberación Dominicana para los fines de la oposición es el licenciado Danilo Medina. Ahora, lo que pasa también con el tema de la reforma en cuanto al referéndum aprobatorio es que Leonel Fernández presenta una incoherencia histórica. Así como él señaló la frase de Winston Churchill, ex primer ministro de Inglaterra, defendiendo la Constitución, cuando en Inglaterra no hay Constitución, también presenta una contradicción cuando dice que debe ser el referéndum aprobatorio. Eso lo puedo decir yo. Eso lo puede decir un dirigente de oposición, pero no lo puede decir, primero, el presidente del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, que tomó la decisión orgánica, y ahí no solamente, fíjense, con mayoría simple, sino que digo orgánica porque además de que es un organismo dentro del PLD, el máximo organismo de dirección, fue con las 2/3 partes que él señala en su propuesta de modificación también. Pero además de eso, él habla de un referéndum aprobatorio cuando él, siendo presidente de la República en el año 2010, desconoció la mayoría de la población que votó a favor de que se mantuviese un sistema de 2 periodos y nunca más. Cuando usted revisa el resultado de las consultas populares que se hicieron sobre el tema de la reelección, el 67% de la población consultada dijo que prefería el sistema norteamericano de 2 periodos y nunca más. Pero cuando él habla de que no hizo reforma para su propio beneficio, también está cayendo en una contradicción histórica. ¿Por qué? Él no mencionó a Miguel Vargas anoche en su discurso. No lo mencionó por su nombre, pero dejó entrever que la imposición de la no reelección fue una condición sine qua non, fue una propuesta que le vino como condición de Miguel Vargas, a la sazón pasado candidato presidencial del PRD en el 2008, todavía no era presidente del PRD ni era candidato presidencial para las elecciones del 2012, que no lo fue para las elecciones siguientes, pero en ese momento Miguel Vargas le dijo, y lo confesó aquí en una entrevista que le hicimos en El Sol de la Mañana, él le dijo, mire, yo participo en las discusiones de las reformas a la Constitución con una condición, que se establezca la no reelección presidencial consecutiva. Eso le dijo Miguel Vargas a Leonel Fernández. Y Leonel Fernández le respondió, ¿cómo no, Miguel? Pero entonces, así como usted quiere poner la no reelección presidencial consecutiva, aprovechemos para eliminar el nunca jamás. Porque Miguel, en su propuesta, lo que hablaba era de eliminar la reelección presidencial consecutiva, no de eliminar el nunca jamás.
O sea, lo que Miguel proponía era rescatar los principios antirreeleccionistas del Partido Revolucionario Dominicano y del doctor José Francisco Peña Gómez al establecer la prohibición de reelegirse para un segundo periodo presidencial consecutivo. Pero al presidente Fernández escuchar esta propuesta, entonces vino la contrapropuesta, ok, no reelección presidencial consecutiva, pero eliminemos el nunca jamás. Entonces, que dicho sea de paso, nunca estableció la Constitución el nunca jamás. Es una palabra que nosotros hemos manejado comúnmente en el pueblo dominicano. La mayoría de la gente se refiere como el nunca jamás, pero la Constitución solamente decía jamás, es decir, no volver a presentarse jamás a ese mismo cargo. Otro tema, cuando el expresidente Leonel Fernández señala que el presidente Danilo Medina estaría haciendo una reforma unilateral y estaría haciendo una reforma para sí mismo, per se, el presidente Leonel Fernández aparentemente quema las naves a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, porque él es el presidente del PLD y el comité político, que es el máximo organismo de dirección de ese partido, y los principales dirigentes de ese partido han enarbolado la propuesta de modificación en el Congreso y han expresado su apoyo, aunque hay senadores y diputados que lógicamente siguen al presidente Leonel Fernández que se han resistido, pero todos los días son menos. En la cuota de senadores y de diputados de Leonel Fernández, día tras día usted ve merma, usted ve la baja en el número. Entonces, cuando él habla de establecer un sistema rígido para modificar la reelección con unas 3/4 partes de la matrícula, y habla también de modificar el referéndum aprobatorio para que en vez de un 30% sea un 60%, lo que está dejando entrever claramente, sin disimulo, es su temor, y lo expresó a sí mismo en el discurso, de que el transitorio que proponen los senadores en el proyecto de reforma no sea suficiente para evitar que en el 2020, en caso de lograr una eventual reelección en el 2016, pues para el 20 Danilo Medina también quiera modificar ese transitorio, porque entiende que es muy frágil el impedimento que señala ese transitorio. Pero él lo dice por experiencia propia, porque en su discurso del 8 de abril del año 2011, él señala que a pesar de que la Constitución Dominicana en ese momento prohibía la reelección presidencial en un segundo periodo consecutivo, él hubiese podido presentarse como candidato sobre la base de buscar el apoyo popular a través de un referéndum. Y él lo dijo en su discurso del 8 de abril del año 2011. Entonces, yo concluyo como empecé. Lo que más me preocupa de esta situación es que, sin lugar a dudas, con su discurso de anoche, el expresidente Leonel Fernández coloca el proceso de reforma constitucional y la discusión sobre la reelección presidencial en la antesala del Tribunal Constitucional. No importa lo que pase en términos políticos a lo interno del PLD, no importa lo que pase en términos legislativos a lo interno del Congreso Nacional, tanto en ambas cámaras con la aprobación de la ley de convocatoria como en la Asamblea Nacional Revisora que pudiera ser convocada posteriormente, todo parece indicar que a partir de anoche, con el cruce de Rubicón que hizo Leonel Fernández frente a su partido y frente a la sociedad, esto termina en el Tribunal Constitucional. Y también debo decir que el presidente Danilo Medina no va a quedarse de brazos cruzados. Anoche me enteré que más de 24 miembros del comité político del Partido de la Liberación Dominicana se reunieron en el despacho del presidente Danilo Medina en el Palacio Nacional. Algunos medios de comunicación, sobre todo prensa escrita, señalan que eran 10, que eran 11. La información que tengo es que llegaron a convocarse hasta 26 miembros del comité político. 3 más que los 23 que aprobaron el 19 de abril pasado el proyecto en la reunión de Juan Dolio. Y entonces, cuando ellos se reunieron, lo que comentaron allí fue ver la actitud insubordinada del presidente del partido, y así lo señalaron, pero además ellos hablaron sobre redactar un documento a la firma de la mayoría de los miembros del comité político del PLD, reiterando su posición, y hoy
el Senado de la República, que se reúne ordinariamente los miércoles, que sesiona los miércoles, adelantó su sesión para hoy martes. En el Congreso, ordinariamente la Cámara de Diputados es convocada, el Pleno es convocada los martes y el Senado los miércoles. El Senado adelantó para hoy su sesión y es un grito a voces que se va a conocer el informe que ya fue firmado por 7 de los 9 senadores que componen la comisión con el voto favorable para presentarlo al Pleno del Senado, y que hoy lo que se hable hoy no sea del discurso de anoche de Leonel, sino de la aprobación en el Senado de la ley de convocatoria. Cambio fuera.